Hola, buenos días, ¿cómo les va? Soy Rex Forment. Continuamos con la novela de Un soldado a la deriva en Poniente, capítulo 41, 42 al 43. Solo para recordarles que ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, les pertenece a sus respectivos autores. Espero que disfruten de la historia. Capítulo 41, desde la sartén 1, probando algo nuevo. Sé que se agradecen los capítulos de los grandes chonkers, pero la espera a veces se hace un poco larga. Los ejércitos eran pesados y pesados. Poner uno en movimiento era una tarea lenta y difícil, y detenerlo ordenadamente no era nada fácil. Los oficiales gritaban y gritaban furiosos, espoleando a sus hombres mientras desmontaban las tiendas, y los sirvientes corrían de un lado a otro, recogiendo todo. El campamento era un hervidero de actividad mientras corría la voz del nuevo ejército de la cuenca acechando en el horizonte, más de la mitad del grande que el que acababan de derrotar. Para cuando los primeros hombres estuvieron listos para marchar, aún no era media mañana. El peligro los apresuraba. Sin embargo, no todos los hombres estaban concentrados en desmantelar el campamento y alejarse de la amenaza inminente. Gran parte de la noble caballería estaba montada y lista para la batalla en caso de un ataque de sondeo de sus oponentes. Observó la caballería de la cuenca con cautela, y con razón. Si los alcanzaban en marcha, grandes franjas del ejército podrían ser diezmadas y se les daba rienda suelta a los forajidos. Había pocas posibilidades de que el enemigo no supiera dónde estaban, incluso si no fuera por los avistamientos de escaaltas distantes y astutos. Aún quedaban los hombres del ejército vencido para llevar la noticia. Si no se hacía nada, les esperaba una marcha larga y ardua, perseguidos de cerca y acosados con fiereza, con solo un error entre su huida y verse obligados a presentar batalla. Había que hacer algo. Por suerte, algo se hizo. Esteve se balanceaba con la rama en la que estaba parado. El único sonido que se oía era el susurro de las hojas. La brisa tiraba de su camisa, la luz del sol filtrada le acariciaba el rostro mientras esperaba. Cerca, una bota rozó una raíz. Silencioso como un susurro, bajó de la rama, cayendo la corta distancia hasta el suelo del bosque. El explorador sobre el que cayó no sospechó nada hasta que sus manos encontraron su cuello y se lo partió con un giro. Un gruñido y un gorgoteo áspero se oyeron cerca, mientras Gold atacaba al segundo explorador. La daga le dio en la garganta al hombre mientras caían al suelo del bosque, tiñendo la tierra de rojo con sangre. Su mano libre se aferró a la boca del hombre, impidiendo que escapara cualquier sonido, con una mirada implacable. Hay otro par un poco más al sur, dijo Esteve, trepando de nuevo al árbol con una mano, sujetando al enemigo muerto con la otra. Lo sujetó tan alto como pudo, antes de volver a bajar. Tienes la nariz del mismísimo desconocido, dijo Walt, limpiándose la sangre de la mejilla mientras se levantaba. Se apartó, dejando que Esteve se encargara de su propio enemigo. Supongo que fue pura suerte, dijo Esteve, escondiendo el segundo cuerpo cerca del primero. Con suerte, no nos verían sin una búsqueda exhaustiva, algo que no ocurriría, no cuando aquellos que tenían más probabilidades de buscar tenían problemas mayores. Eric y William estarán demasiado lejos, dijo Walt, limpiando su daga y envainándola. Tendremos que lidiar con ellos. Débilmente, se oyó el característico sonido de una piedra golpeando un hueso, proveniente del este. William acaba de conseguir uno. Walt lo miró. Te preguntaría cómo demonios sabes que. Lo oí, dijo Esteve. Oídos de un extraño también, refunfuñó Walt, pero era más por quejarse que por una queja real. Hay más como tú en casa. Uno o dos, dijo Esteve. Empezaron a avanzar por el bosque en busca de su siguiente presa, Esteve con la tranquilidad de un superhombre, invocando recuerdos de la guerra. Walt con la habilidad que le daba la experiencia ganada y un conflicto propio. ¿Tus hijos?, preguntó Walt. Esteve no tosió ni farfulló, pero se le trabó la lengua. No, yo, no. Entonces. Un pájaro cantor los vio pasar, pero en silencio. No, mi mamá tampoco. Así que no es algo que puedas transmitir, dijo Walt. ¿Por qué tanto interés?, preguntó Esteve, agachándose bajo una rama. Tu pequeño espectáculo de ayer atrajo algunas maraadas, dijo. Ojos nobles. A ellos no les importa usar a sus hijas como yeguas de cría premiadas. Esteve hizo una mueca, incluso mientras empezaba a disminuir la velocidad. No hablarás en serio. Una risa ronca respondió. Lo harían por dinero, una alianza. ¿Crees que no quieren lo que tienes? Qué lástima que ya esté comprometido entonces, dijo Esteve. No insultaría a Walt preguntándole qué creía tener, no había intentado ocultar sus dones ni siquiera antes de la batalla. Como si eso los detuviera, dijo Walt. Algunos simplemente no se molestan porque ven a Toby y piensan que eres un fenómeno de la naturaleza. Esteve casi pisó una rama. Creen que Toby es mi hijo. Estamos a la par si Neyeis es el jefe o no, dijo Walt, con una sonrisa burlona en la voz.
Voy a ganar unas monedas con esa. No, dijo Esteve, como si hiciera una declaración. Recordó a los Bait, allá en Arenal, haciendo una suposición similar, pero él lo había considerado una exageración. Toby ni siquiera tenía el color adecuado para parecerse a cómo lucirían sus hijos y los de Neillis, se interrumpió. Estamos cerca. Walt asintió, dejando atrás la frivolidad, y preparó su daga. Si querían cegar al ejército de la recolección, había hombres que debían morir. Casi una pena, la verdad, dijo Robert. Esteve lo miró, uno de varios, se encontraban en la cima de una colina empinada, a poca distancia del límite del bosque, todos a pie. El camino, nada impresionante, serpenteaba alrededor de la colina y discurría paralelo al bosque, describiendo un arco hacia el noroeste. Errol estaba allí, junto con algunos otros señores y caballeros. Es un sitio estupendo, continuó el hombre, rascándose la barba. Hemos hecho el trabajo, sugirió con cautela un señor corpulento y musculoso. No lo suficiente, dijo Errol, negando con la cabeza. No contra 40.000 hombres de la cuenca. Pero imagínate, dijo el señor, lastimero mientras contemplaba la ladera y el bosque, imaginando hombres escondidos y cargas repentinas, aunque su porte dejaba claro que sabía más. Robert suspiró. Deja la imaginación a esos malditos floridos, que se caguen de la cabeza con una emboscada que no se va a producir, mientras nosotros nos acercamos a la lucha que importa. No se retrasarán más de un día, seguro, dijo Cannington. Ronald, según había descubierto Esteve que se llamaba Ronald. 3 días es mejor que 2, dijo otro hombre. Cannington no estaba satisfecho. Llegar a las tierras de la corona o a las tierras de los ríos está bien, pero no si tenemos a ese ejército 3 días detrás, dijo. Maldita cosa salió de la nada, y no estoy convencido de que podamos mantener esa ventaja. Haremos otra, dijo alguien. Los engañamos una vez. Una trampa solo funciona un número limitado de veces, dijo Esteve, y es su territorio. Hubo algunas quejas, pero ninguna lo contradijo. No nos seguirán, dijo Robert. No todos, tal vez ni siquiera la mitad. ¿Cómo lo crees?, preguntó Esteve. Conocía la guerra, pero carecía de los conocimientos necesarios para juzgarlo. Tarly se vio obligado a actuar, dijo Robert. Lo atrajeron por lo que tenía cerca y por lo que tenía. Tyrell no podría haber hecho lo mismo con sus ¿cuántos? ¿20.000? ¿25? Preguntó, mirando a Samuel. Una estimación bastante buena, dijo el anciano señor, mirando al horizonte, como si pudiera ver al enemigo si se fijaba bien. Eso significa que ya estaban en camino. Significa que iban a alguna parte. Dragones contra policías, ese es el ejército al que Esteve jodió con sus incursiones, dijo Robert, asintiendo para sí mismo. Se dirigen a Bastión de Tormentas. No pueden permitirse cambiar de rumbo. Si es así, parte de él vendrá a por nosotros, dijo Esteve. Quien planeó la aproximación sabía lo que hacía. No querrán llevar más hombres por una ruta que no está abastecida como querían. El campo puede ser más tentador que una mujer voluptuosa, pero una pelea aquí les conviene, con o sin emboscada, dijo Robert. Se protegió los ojos del sol del mediodía, apenas comenzaba a caer. No, mejor que se sientan como tantos. ¿No podemos hacer algo?, preguntó el primer lord. Casi se lamentaba. Bueno, dijo Esteve. Podría hacer alguna travesura en su campamento esta noche. Las maraadas se posaron en él. Pocos dudaban. Decir que ibas a romper la línea enemiga y luego hacerlo tenía la capacidad de cambiar las opiniones. El hombre corpulento estaba realmente ansioso. Travesuras, dijo Robert. Unos cuantos hombres buenos, según el objetivo, dijo Esteve, encogiéndose de hombros. Los ojos de Robert se iluminaron, incapaz de contenerse. No, Lord Robert, dijo Samuel. Robert refunfuñó, pero no se molestó en responder. ¿Qué tienes en mente? Iré contigo, dijo el entusiasta Lord. Sir Thomas Thorne de Greenstone, a tu servicio. Tenía hombros anchos, casi tan anchos como los de Esteve, pero era casi tan bajo como Arlan, y tenía un rostro franco y propenso a sonreír. Hubo algunas risitas disimuladas, no maliciosas, en respuesta a sus palabras. ¿Qué tal se te dan los caballos?, le preguntó Esteve al hombre. Me encantan, dijo Thomas con naturalidad. Mulas. Prefiero los perros, admitió el caballero. ¿Y los Barrows? Robert rió entre dientes, pero no dijo nada, apartando la mirada. Thomas refunfuñó, repentinamente sombrío. Los Barrows no están bien. Ya no me guardas lense, dijo el otro caballero, hasta entonces silencioso. No, advirtió Thomas, con la expresión cerrada, como si recordara un gran trauma. El caballero levantó las manos en señal de rendición, aunque contuvo la risa. Bueno, dijo Esteve, con una leve sonrisa,
Estaba pensando que encontraríamos el recinto más grande para animales y haríamos que todo lo que estuviera dentro se desbocara. Montarán una fuerte vigilancia, advirtió Eral. Si aún no se han dado cuenta de que los han cegado, pronto lo harán. Esteve asintió. Había pensado en espiar su tienda de mando, pero tienes razón. Aún así, con todos los hombres del ejército de Taarly que recogieron, apuesto a que habrá un poco de desorden por el que podremos escabullirnos. Dándose una palmada en el muslo, Roberta sintió con decisión, apartándose del horizonte y dirigiéndose al grupo. Entonces les doy permiso para que hagan su mejor esfuerzo, pero si lo consideran demasiado arriesgado, deben regresar. Sí, señor, dijo Esteve. Thomas se removió, pero no dijo nada. ¿Quieres que venga Storm?, preguntó Robert, al captarlo. Demostró que corría la sangre en la batalla. ¿Seguirás mis órdenes sin rechistar?, le preguntó Esteve. Sí, mi señor, dijo Thomas, mirando fijamente a los suyos con sus brillantes ojos azules. Había algo familiar en el hombre, y Esteve se encontró mirándolos a ambos. Robert inclinó la cabeza ligeramente hacia adelante. Elegiré a 3 y nos iremos antes del anochecer, dijo Esteve. Bien entonces, dijo Robert, volvamos al ejército, aún queda mucho tiempo para quemar y si tengo que seguir mirando este campo, podría cambiar de opinión. La risa fue la respuesta, y los señores y caballeros se alejaron del campo que haría temer una emboscada a las cegadas fuerzas de la cuenca, dirigiéndose hacia el grupo de escuderos que vigilaban sus monturas, ocultos tras la colina. Robert aceptó las riendas de manos de Brin, y Esteve hizo lo mismo de manos de Robin. Luego, montados, partieron al galope hacia el norte. Robin siseó, sacudiendo la mano al tiempo que le arrebataban la espada prestada. Esto empieza a ser embarazoso, dijo. ¿Empezando?, preguntó Lyanna, sentada en un cajón cercano, abucheando. Lo siento, dijo Brin con sinceridad, bajando la punta de su espada roma. Puedo enseñártelo otra vez. No creo que sea diferente a las últimas 5 veces, dijo Robin. Miró hacia donde Esteve, con los brazos cruzados, observaba. ¿Estás seguro de que necesito aprender a usar la espada? A su alrededor, los hombres corrían de un lado a otro, compitiendo con el sol poniente para preparar la mayor parte posible del campamento. Los soldados y los suministros seguían llegando, y el campamento crecía lentamente, extendiéndose sobre una hilera de campos junto al camino. No creo que la espada te vaya bien, dijo Esteve. Los había estado observando entrenar durante los últimos 20 minutos, después de someterlos a ejercicios de combate sin armas, y cada vez estaba más seguro de su juicio. Robin parpadeó. Entonces, ¿por qué me he pasado la última hora recibiendo una paliza de un niño de 10 años? Preguntó. Ya casi tengo 12, protestó Brin en voz baja. ¿Qué? Graznó Robin. Creía que tenías 14. Te has pasado los últimos 20 minutos recibiendo una paliza de un niño de 12 años porque todavía tienes que aprender a defenderte de una espada, dijo Esteve. No siempre podrás disparar al enemigo antes de que te alcance. Robin refunfuñó para sí mismo, recogiendo su arma perdida, preparándose para otra derrota. Ya es suficiente por hoy, dijo Esteve. Más de lo mismo sería solo seguir adelante sin aprender. Buen esfuerzo. El resto de la tarde es tuya, pero recuerda que esta noche te toca fregar. Bien, dijo Robin, alegrándose. Lyanna, ¿quieres? Perdón, dijo Lyanna, sosteniendo ya el pergamino y el carboncillo que Esteve le había dado anticipando su propia lección. Después, estaré esperando, dijo Robin con una sonrisa boba. Esteve se giró hacia Brin, prescindiendo de su atención. ¿Te dio Robert alguna instrucción para después?, le preguntó al chico. No, Lord América, dijo Brin, haciendo una reverencia. Y gracias por la instrucción. Gracias por la ayuda, dijo Esteve. Puedes quedarte con Toby si está libre. El Wargo había provocado la ira de Keladri con una travesura ese mismo día, ganándose una doble dosis de tareas por la pelea que había provocado con un padrino. Brin dudó, a punto de aceptar. Esteve se había dado cuenta de que el chico no era muy sociable, ya que no pasaba mucho tiempo con los escuderos de su edad. No estoy seguro, dijo. Te mostraré dónde está, ofreció Robin, soltando la mano de Lyanna. Ya debería haber terminado de pelar. Gracias, dijo Brin. A pesar de su reticencia a ser sociable, nunca fue difícil convencerlo. Esteve observó cómo los dos chicos se alejaban corriendo, desapareciendo entre los callejones y el bullicio del creciente campamento, y se volvió hacia su siguiente estudiante. A la tienda, creo. De todos modos, pronto se nos apagará la luz. ¿Cómo te fue? Es difícil, dijo Lyanna mientras comenzaban a caminar. Levantó el pergamino en el que había estado trabajando para que lo juzgara, esbozado mientras observaba el entrenamiento.
Dos figuras estaban en él, sin detalles, pero claramente en movimiento. La más pequeña desarmaba a la más grande. Era tosco, y las figuras tenían cierta rigidez, pero él podía ver la mejora. «Estás mejorando», dijo Esteve, aprobando. «Gracias», dijo Lianna, con una leve sonrisa en el rostro y un paso más ágil mientras caminaban, con sirvientes y soldados apartándose de su camino. «Aunque todavía no se parece en nada al tuyo. He tenido mucho más tiempo para practicar», dijo Esteve. «Y eso es todo, práctica». Lianna emitió un sonido de asentimiento que indicaba su desacuerdo en absoluto. «Ya verás», dijo Esteve, conteniendo la risa. No tardaron en llegar a la tienda que había recogido hacía tanto tiempo en Desembarco del Rey. Desde que se unieron al ejército, habían recogido más que los muebles pequeños y fáciles de guardar que tuvieron que usar durante la incursión. Walt apareció un día con una mesa más grande para la sala principal, sin dar explicaciones. Los dos se instalaron en la sala principal de la tienda después de que Esteve se metiera en la suya para recoger sus materiales. «¿Qué hacemos hoy?», preguntó Lianna, sentada en el borde de su silla. Sostenía su estilete suspendido sobre el pergamino, con un trozo de carboncillo nuevo en el extremo, listo para usar. «Creo que trabajaremos con las expresiones», dijo Esteve. «Elige a alguien que conozcas y haz unos bocetos rápidos de 3 emociones diferentes». Su cabello castaño estaba enrollado alrededor de un dedo mientras pensaba, antes de esbozar una pequeña sonrisa y inclinarse hacia adelante, dibujando con trazos rápidos el marco de un rostro. Esteve la dejó, tomando su propio lápiz y colocando un nuevo trozo de carboncillo. La respuesta a su pequeño dibujo de Eris el burro la noche anterior lo había animado, y sintió la necesidad de crear. Se le ocurrió una versión de un clásico antiguo, y sonrió con suficiencia al empezar a dibujar. Durante un rato, solo hubo un pequeño trazo de arte en proceso. Un sirviente trajo una jarra de vino muy aguado y una bandeja de comida, por cuenta de Neyes, y pastaron mientras seguían dibujando, demasiado absortos para hablar. El sol seguía poniéndose, un resplandor anaranjado contra la pared de la tienda, y Neyes pasó, trayendo consigo una lámpara de aceite. Aunque no se detuvo, cogió algo de su habitación y salió con paso decidido. Disminuyó la velocidad solo lo suficiente para rozar los hombros de Esteve al salir. Él la observó mientras se marchaba, admirando la fina confección de sus pantalones, solo para ser sorprendido en el acto por una mirada cómplice por encima del hombro. «Neyes dijo que mis números van bien», dijo Lianna, rompiendo el silencio. No levantó la vista de su trabajo. «Lo sé», dijo Esteve, terminando el contorno del último animal. Añadió algo de sombra a la mesa alrededor de la cual estaban dispuestos. Preguntó Lianna. Miró a su estudiante. ¿No crees que Neyes no me ha estado contando lo bien que lo estás haciendo? Me mantiene al tanto de los 3. Entre él, Neyes y Keladri, los niños podrían incluso tener algo parecido a una educación integral. Pensé, bueno, sí, dijo Lianna. Presionó demasiado en su siguiente trazo, dibujando una línea más oscura de lo previsto. Tú también has repasado casi todo lo que le enseñó el maestre de su padre, dijo Esteve. Oh, dijo Lianna, con la decepción visible en sus hombros caídos. No te preocupes, he estado compartiendo algunas cosas que me han enseñado, dijo. Te queda mucho por aprender. Oh, exclamó Lianna, animándose. Me alegra ver que todavía lo disfrutas, dijo. Tenía la mitad de la atención puesta en su trabajo, intentando descifrar cómo un ciervo tomaría una mano de cartas. Me gusta contar mi paga, dijo ella, como si estuviera confesando un gran secreto. Y calcular cuánto ganaría en el tiempo que me toma viajar. Yo hacía lo mismo, dijo Esteve. Cada vez que conseguía vender una obra de arte o conseguir un encargo, calculaba cuántos más necesitaría para ese juego de pinturas y pinceles tan bonito que tenía en el escaparate de una tienda de mi barrio. ¿Cuánto tiempo tardé?, preguntó Lianna. Sabes, nunca lo hice, dijo Esteve, deteniendo el lápiz táctil un momento al recordar. Hubo cosas que se interpusieron. Un elegante kit de Sepilous parecía menos importante cuando estaba tratando de asegurarse de que el siguiente centro de alistamiento no tuviera personal del anterior. Pero ahora tienes un buen juego, ¿verdad?, dijo Lianna, levantando la vista. Le parecía importante. Solo tardó un poco más. Supongo que tienes razón, dijo Esteve. Solo tardó un poco. Sus pensamientos se dispersaron, pensando en cosas que había deseado y perdido, solo para encontrarse con él en este nuevo mundo. ¿Crees que pintarás otra pintura pronto?, preguntó Lianna, ajena a sus pensamientos. Puede que sí, dijo Esteve. La batalla le había dado ideas para algo que valiera la pena pintar. Solo me queda pintura para una buena, y no me gusta arriesgarme a conseguir más con prisa.
Una vez oí a Lady Gwent hablar de los estilos Esosi, dijo Lyanna, mordisqueando la punta de su estilete. Valirio antiguo y nuevo, los estilos de la ciudad, y dijo que Braavos tenía demasiados para recordarlos, pero ¿cómo se llama el tuyo? Esteve miró su trabajo en progreso. En general, o mi pintura. Porque esto es solo un garabato rápido, tomando prestado de algunos estilos. Añadió un toque de rabia impotente a la expresión del lagarto. Tu estilo de pintura, dijo Lyanna. Es tan real. Sonaba melancólica. Realismo, dijo Esteve, encogiéndose de hombros. No es que fuera como lo llamarían los snobs de casa, pero se acercaba bastante. Se acercaba más a eso que a cualquiera de los estilos que había visto en los pocos castillos por los que había pasado. Está influenciado por algunos estilos, pero el realismo se acerca bastante. Realismo, se dijo Lyanna. Y yo. Sí, eso también te lo enseñaré, dijo Esteve. De eso se trata esto, en realidad. Te daré lo básico para llegar a ese punto. Sonrió, casi saltando de felicidad. Ahora, enséñame lo que has logrado hasta ahora, dijo, dejando el lápiz. Lyanna terminó apresuradamente lo que estaba haciendo y le pasó el pergamino, intentando sin éxito contener una sonrisa burlona. Esteve vio lo que había hecho y suspiró. Su propio rostro lo miraba por triplicado, básico e inacabado, pero claramente él. La miró con expresión inexpresiva, pero eso solo amplió su sonrisa burlona, y él negó con la cabeza. No ayudó que una de las expresiones que había elegido fuera la misma de indiferencia. Otra era una sonrisa normal, y la última, estaba bastante seguro, era de enfado, la que había mostrado ese mismo día cuando un noble intentó dar órdenes a Betty y a sus chicas en alguna tarea al otro lado del campamento. Esto está bien, dijo Esteve. Estás mostrando un progreso considerable. Gracias, dijo Lyanna, y su sonrisa burlona se transformó en una expresión de felicidad. Luego miró el trabajo de Esteve y suspiró. Un año más y podría ser la mitad de bueno que tú. No te compares con alguien con miles de horas de práctica, excepto como objetivo, dijo Esteve. Sí, Esteve, dijo con voz adolescente a todo volumen. Hice 3 caras en el tiempo que tú tardaste en hacer la mitad de las grandes casas sentados en una mesa jugando. Entrecerró los ojos al mirar el boceto. ¿Jugando a qué? Cartas. Póker, dijo Esteve, devolviéndole el trabajo. Haría un juego y os lo enseñaría todo, pero que Ladri nos dejaría sin Blanca en una noche. ¿Es un juego de azar, como los de Idous?, preguntó Lyanna, repentinamente interesada, casi tirando el pergamino. Sí, pero con menos suerte, dijo Esteve, volviendo a coger el lápiz. El interés se reflejó en el rostro de Lyanna. ¿Qué se necesita para hacer un juego de cartas? Esteve se detuvo, pensativo. Quería darle a Lyanna las herramientas que necesitaba para desplumar a los incautos. Sí, sí que quería. Tenía la inteligencia de no pasarse, y sería divertidísimo. Aún así, él era nominalmente el responsable aquí, y ella estaba bajo su cuidado. Neyeis te está enseñando a calcular los suministros que necesita la compañía según su ruta planificada, ¿verdad?, preguntó Esteve. Sí, dijo Lyanna. Cuando puedas planificar un mes sin errores, te daré una baraja de cartas y te enseñaré a jugar, prometió. Solo sé inteligente. A los soldados no les va a gustar que los despojen de todo lo que valen. Lyanna se burló. No voy a perder el tiempo con soldados, dijo. Los nobles son lo importante, y para ellos ni siquiera es dinero de verdad. Esteve empezó a reconsiderar la sensatez de su decisión. Gracias, Esteve. Voy a practicar los números, dijo Lyanna, deslizándose de la silla mientras recogía sus materiales de dibujo. Hizo una rápida reverencia y se fue, dejando la puerta de la tienda ondeando a su paso. Bueno, se dijo Esteve. Miró la lámpara y las sombras que proyectaba alrededor de la tienda. Al menos podría distraerse con una incursión en el campamento de la cuenca. Capítulo 42. Desde la sartén 2 los preparativos se hicieron rápidamente, y Esteve salió a buscar a los hombres que había decidido que se unirían a él. Walt era un hombre seguro, el viejo soldado con la calma que el trabajo requería, y había aceptado la oferta de Thomas Thorpe. El hombre podía ser un desconocido, pero contaba con el apoyo de Robert y tenía un estilo que le recordaba a Esteve al viejo Maanti Folsworth. Solo necesitaba 1 o 2 más. Eric habría sido adecuado, otro veterano soldado curtido en la última guerra, pero Esteve miraba hacia el futuro, y eso significaba renunciar a la oportunidad de adquirir nuevas habilidades. Henry, dijo Esteve al encontrar al hombre que buscaba. El joven caballero errante levantó la vista. La pequeña reunión de la que formaba parte se calmó con la llegada de un noble. De la docena de allí, solo la mitad eran de la familia de Esteve. Yorick y Harwin estaban entre ellos, y los saludó con un gesto de la cabeza.
El resto eran desconocidos, aunque parecían caballeros de diversas fortunas. Dayar estaba con ellos, pidiendo sobras del guiso que comían con ojos tristes y una oreja caída, como si su estómago no estuviera ya visiblemente lleno. «Ser», preguntó Henry, «¿cómo te sientes? ¿Con ganas de dar un paseo y hacer una travesura?», preguntó Esteve. Algo en su tono hizo que Henry se enderezara, dejando a un lado el cuenco casi vacío que tenía en las manos. «¿Travesuras? ¿Como el campamento de suministros o Penthouse?» «Penthouse», dijo Esteve. «Entrar y salir, sin pelear, volver a tiempo para el postre». «¿No quemaste una casa solariega?», empezó, interrumpiéndose. «Necesitaré mi armadura». «No hace falta», dijo Esteve. «Con esa ropa me servirá». Henry bajó la vista hacia los pantalones y la túnica manchados del viaje que llevaba. «Trae también ese odre de vino», añadió Esteve. «Pensé que pretendía hacer una incursión», susurró uno de los caballeros desconocidos a otro, tan bajo que un hombre normal no lo habría oído. «Oí a los Dothraki beber antes de la incursión», fue la respuesta susurrada. «Pero dijo que no pelearan, así que...». «Sí, señor», dijo Henry, poniéndose de pie. «¿Cuántos más vienen?». «Walt, Thomas Storm», dijo Esteve. «¿El primo bastardo de Lord Robert?», preguntó Harwin, levantando la vista de la sopa que sorbía con cuidado. El golpe en la cara que había recibido durante la batalla era una extensión de amarillos y púrpuras, aunque aún podía ver por el ojo afectado, aunque pareciera que comer le costaba. «Primo segundo», dijo uno de los desconocidos, con la voz no muy aguda. «De Greenstone, si es él», dijo Esteve, no muy interesado en la política de la bastardía. «Uno o dos más, también». «¿Has visto a Asric?». «Sí», Henry dijo, «puedo llevarte con él». «Adelante», dijo Esteve. «Chicos», les dijo a los demás. Recibió un coro de capitán y luego se abrieron paso entre las tiendas circundantes, en dirección al sendero del campamento más cercano. Una conversación en voz baja comenzó junto a la hoguera. Su dueño esperaba que Esteve estuviera fuera del alcance del oído. «No es lo que esperaba», dijo el hombre. «Tiene el tamaño adecuado, pero pensé que era un noble». Cualquier otra cosa que pudiera pasar se vio obstaculizada por el ruido del tráfico del campamento y las tiendas que estorbaban, y Henry los guió por el estrecho sendero. Lo que había sido un campo de hierba ahora estaba bien planado, y si pasaban más de una noche allí, pronto se convertiría en barro. «¿Haciendo nuevos amigos?», preguntó Esteve. «Hemos sido populares después de la batalla», dijo Henry. Encogió los hombros. Estaban encantados de compartir vino a cambio de historias. La sospecha aguijoneó el cerebro de Esteve, deseando saber de nuestras aventuras. «Cualquier cosa, en realidad», dijo Henry. Un par de escuderos pasaron corriendo junto a ellos, apresurándose a apartarse mientras se empujaban, sonriendo. «Algunos sin duda están intentando ver qué se necesita para unirse», pero Yorick tuvo que aclarar lo que pasó con los seguidores del campamento de la cuenca. «Ya veo», dijo Esteve. Los últimos rayos del sol se hundían en el horizonte, y la oscuridad llegó, contenida solo por las antorchas clavadas en el suelo a lo largo de los senderos del campamento y las hogueras dispersas en su interior. Algo en su tono hizo que el caballero errante lo mirara. «No toleramos chismis», dijo Henry. «Alguien hablaba mal de, bueno, ya lo solucionamos». «Hablando mal», dijo Esteve, sintiendo que fruncía el ceño. Con el rostro redondo fruncido, Henry asintió de todos modos. «Aún está fresco, pero se mantiene bastante bien». Después de la batalla, le habían pedido que hablara con el expastor de cabras para ver cómo estaba tras la pérdida de uno de los miembros de su escuadrón. Me dio la sensación de que no era su primera pérdida. Esteve asintió. No sabía que había llevado exactamente a Asric y a su grupo a la reunión del valle, pero sabía que tenía algo que ver con un conflicto familiar y que quizás habían abandonado su hogar apresuradamente. «Te lo agradezco». «Con gusto, capitán», dijo Henry con una leve sonrisa. «A Asric también debería estar aquí arriba». Los carros pasaron, el camino estaba despejado, y se pusieron en marcha de nuevo. Henry tenía razón, su objetivo no estaba mucho más adelante en el camino. Era uno de los varios reunidos alrededor de un carro de agua, con una antorcha junto al asiento del conductor, en un grupo compuesto principalmente por hombres de Esteve. Sin embargo, la identidad de uno de los otros hizo que Esteve arqueara la ceja al verlo a Asric hablando y bromeando. Asric había avanzado mucho en los meses transcurridos desde que Esteve se topó con él y sus amigos, que iban a divertirse con sus ondas. El entrenamiento le había dado fuerza, pero fue liderar hombres en combate lo que más lo había cambiado. Ya no evadía la atención ni se le trababan las palabras al hablar con caballeros y nobles. Ahora poseía una confianza serena, enorgulleciéndose de algo más que su habilidad con la honda, algo que compartían todos sus amigos. 6 meses atrás,
El hondero jamás se habría atrevido a hablar con soltura con un señor como Beran Ayars. A Asric, Ser Ayars, dijo Esteve, entrando en un momento de calma en su conversación. Ser Ayars, dijo Beran, inclinando la cabeza con una leve sonrisa. Nos encargamos, le aseguró Henry. Hugo se lo llevó y lo metió en un barril de lavandería. Bueno, siempre y cuando siguieras los procedimientos adecuados, dijo Esteve con ligereza. Sonaba bastante típico de soldados su forma de hablar, pero de todos modos hizo planes para hablar con su gente. Henry rió, y la conversación giró en torno al funcionamiento de la compañía y los pequeños problemas que trajo consigo integrarla al ejército. Los pequeños Luyos que habían requisado del fuerte de Grassfield estaban a punto de desaparecer, solo quedaban los restos de frutos secos cuidadosamente racionados, y las provisiones de las fuerzas de Tarly habían sido saqueadas por otros. Tendrían que ser más rápidos si querían reabastecerse de dulces, pero al menos sus reservas de vino se mantenían estables. ¿Qué tal tu conversación con Asric?, preguntó Esteve mientras se detenían en un cruce de caminos, esperando a que pasaran 3 carros cargados de agua y leña. Capitán, dijo Asric, tenía la frente cubierta de sudor, una mancha que compartían los demás hombres de Esteve que estaban allí. Todos eran miembros del escuadrón de Asric. Solo estábamos practicando un poco. Hizo un gesto a Henry, y recibió otro a su vez. Bien, dijo Esteve, mirándolos con aprobación. No se están esforzando demasiado. Tenían un barril de agua abierto y usaban un cucharón para rellenar sus odres a medida que los vaciaban. No, Ser, dijo Asric, con el cabello rubio sacudiéndose con la cabeza. Lo justo para seguir practicando. Y algo de manejo de lanza. Esteve se preguntó un momento si Jaime habría seguido con el cuerpo a cuerpo que le había enseñado. ¿Cómo va eso? A Asric hizo una mueca, pero era una expresión forzada. Talbert me ha dado otra paliza. Hubo diversión entre la escuadra que escuchaba y los pocos desconocidos. Al parecer habían presenciado el entrenamiento. Cuando puedas vencerme, deberías desafiar a Walt, dijo Talbert, sin poner los ojos en blanco. Era uno de los hombres que se habían unido a Esteve para robar los caballos de los cazadores de bandidos, y su nariz seguía tan aplastada como siempre. Entonces, si lo superas, desafía a que ladri. Se oyeron gruñidos fingidos del grupo. Y luego al mismísimo capitán, ya que estás, dijo alguien. Yo no lo habría llamado una paliza, le dijo Beran a Esteve. Ni habría creído que tu hombre fuera un simple cabrero hace 6 lunas. Hizo una pausa, con una mirada pensativa en sus ojos azul grisáceos. Tu entrenamiento debe ser algo, para que tus hombres se sientan tan cómodos en la lucha nocturna. Entiendo por qué Robert te dio permiso para entrenar a su escudero. Son los aprendices los que hacen el trabajo, dijo Esteve, aunque sus pensamientos se detuvieron al oír el resto del comentario. Su entrenamiento con Brin había sido esa misma tarde, pero parecía que ya se había corrido la voz. ¿Te gustaría verlo en acción? ¿En la próxima batalla?, preguntó Beran, aparentemente abierto a la idea. ¿Quieres que cabalguemos juntos? Esta noche, dijo Esteve. Vine a recoger a Asric, y luego recogeremos a Walt y a Ser Thomas Storm. A ver si podemos causar problemas en el campamento de la cuenca. A Asric se animó, dejando entrever su juventud. Beran arqueó ligeramente las cejas, y los dos hombres, probablemente sus caballeros, intercambiaron una mirada a sus espaldas. Había oído hablar de eso. No puedo decir que no me interesa. Miró a Henry, a la espalda de Esteve, y a Asric, ambos visiblemente ansiosos. Bueno, nos vamos en cuanto encontremos a los demás, dijo Esteve. Necesitarás tu peor ropa y un odre de vino que no te importaría perder. ¿Vino y cómo pretendes burlar su vigilancia?, preguntó Beran, perplejo y divertido. Supongo que iremos directamente a verlos, dijo Esteve. ¿Qué te parece? Un destello de comprensión apareció en los ojos de Beran y dejó escapar un suspiro. Con un plan tan infalible, ¿cómo puedo negarme? Esa es la intención, dijo Esteve. Uno de los caballeros se mostró menos entusiasmado. Beran, quizás uno de nosotros debería ir en tu lugar. Beran suspiró, negando con la cabeza. No será necesario. Mi señor, sin un heredero. Gracias, Tyrek, dijo Beran, y a pesar de que su tono seguía siendo suave, su caballero se calmó. Lo mantendré intacto, le dijo Esteve al hombre, comprensivo, como si nunca le hubiera provocado un infarto a nadie adentrándose en el peligro. Recibió un asentimiento a regañadientes y juntó las manos. Bueno, es perder el tiempo, iré a buscar a Walt y a Thomas, y nos reuniremos en el segundo corral. Sí, señor, dijo a Asric, casi dando un salto, aunque se giró para hablar con su escuadrón antes de irse. Henry ya se alejaba trotando, de vuelta por donde habían venido. Recuerda, mala ropa y peor vino, le dijo Esteve a Beran.
El señor asintió con seriedad al marcharse, incluso cuando el entusiasmo de los demás comenzaba a contagiarlo. A Asric seguía hablando con su escuadrón, así que solo le dio una palmadita en el hombro al marcharse, dejándolo solo. Era bueno verlo crecer. El campamento de la cuenca era menos un campamento y más un grupo de ellos, casi sobresaliendo en 4 picos del campo central en el que estaba dispuesto, a poca distancia de un pequeño arroyo. Cada campamento parecía estar dominado por una u otra facción, aunque el pico al este era más abigarrado y difuso. Esteve, siendo Esteve, eligió acercarse por el este, pero solo porque parecía la forma más fácil de llegar al campamento más céntrico, dominado por estandartes verdes con rosas doradas. Caía la noche cuando 6 hombres salieron a trompicones de un pequeño barranco entre 2 colinas bajas al sur de los campamentos, su camino iluminado por la luna. El G de alcohol emanaba de ellos, y si alguien hubiera estado observando, los habría visto retozando, empujándose y bromeando antes de callarse. Nadie sospecharía que acababan de pasar una hora rodeando el puesto de exploración exterior, en alerta máxima por si se acercaban formaciones de las tierras de la tormenta. No puedo creer que hayas desperdiciado ese vino, Beran, dijo Thomas, lamentando el gran crimen. Esteve dijo que trajera vino que no me importaría perder, dijo Beran. La formalidad no duró mucho en el rápido recorrido que hicieron para acercarse desde la dirección correcta, aunque todavía les divertía hablar de Serra Ayars. Thomas emitió un sonido de disgusto. Y trajiste un tinto dorniense para bañarme mientras yo bebo el dulce de las tierras de los ríos. Fue un año malo. Creí que te habían prohibido el tinto dorniense después de ti, lo de cuando éramos escuderos, dijo Beran. Thomas refunfuñó para sí mismo, pero no pudo ocultar la diversión en su rostro. Se frotó la barba y el pelo corto, pegajosos por el vino. Todavía lo aprecio. Quiero saber más sobre lo de ser escudero, dijo Esteve, desde donde los guiaba, mirando hacia atrás. Y cualquier cosa sucia que Thomas tenga sobre ti que te impida hablar de ello. Ahora le tocó a Beran quejarse, y las risas apagadas de Henry y Asric se perdieron en la noche. Walt solo negó con la cabeza. El loús de botas sobre la tierra llamó la atención de Esteve. Siempre y cuando se callen cuando nos acerquemos al campamento, dijo, adoptando un acento similar al que había oído en las aldeías que habían atravesado en sus incursiones. Volveremos a la cama antes de que nos echen de menos. Un poco tarde para eso, gritó una voz desde adelante, surgiendo de la hierba alta de la colina que estaban rodeando. Los 6 se sobresaltaron ante las repentinas palabras y se quedaron congelados en el lugar. Los Sers les van a dar una paliza por esto, dijo el hombre, y era evidente que era un centinela. La luz de la luna iluminaba su rostro. Vamos, entonces. Esteve empezó a moverse de nuevo, mirando con cautela a sus aparentes cómplices y al centinela. Se encorvaron sobre sí mismos, cazando, apiñándose tras él como colegiales traviesos. Entonces, una idea pareció asaltarlo y se volvió hacia el centinela. Sin decir palabra, levantó su odre medio vacío, agitándolo con una mirada significativa. Joder, dijo el centinela, suspirando. Bien, pero date prisa, y si te pillan y me mencionas, te corto la nariz. Tomó el odre, apartando la mirada mientras los 6 pasaban apresuradamente. Henry no pudo evitar reírse disimuladamente al pasar, ganándose un empujón de Walt, pero eso solo pareció reforzar la imagen que proyectaban, y luego lo dejaron atrás, sin nada más entre ellos y el campamento de la cuenca. Al llegar a su destino, no hubo saludos ni preguntas, solo alguna que otra mirada apática de quienes acampaban en las afueras. La disposición de las tiendas y los senderos era escasa, solo lo mínimo indispensable para evitar el desorden, y si había alguien con autoridad allí, se mantenía apartado. Descalzos, vestidos con ropa vieja o andrajosa y con solo dagas como armas, no parecían representar ninguna amenaza a medida que se adentraban. Aquí y allá se cruzaron con hombres envueltos en sacos de dormir junto a fogatas, o en pequeñas tiendas con suerte. Algunos bebían en silencio, otros miraban al vacío, y Esteve se dio cuenta de que algunos de estos hombres eran los que habían escapado del campo de batalla, ahora reagrupados y unidos a este nuevo ejército. No parecían hombres con ganas de luchar. Sin embargo, cuanto más avanzaban, más cambiaba el ambiente del campamento. Las tiendas se hicieron más comunes, los caminos más rectos y había menos soldados cansados de la batalla. Donde antes encajaban, pronto empezarían a hacerlo menos, aunque solo fuera porque parecerían haberse alejado de su puesto. Se acercaban al límite del campamento central, y a lo lejos, Esteve oyó cantos. Detenerse a asaltar a algún pobre soldado o soldados probablemente conllevaba más riesgo que parecer un poco fuera de lugar, así que continuaron. Los cantos provenían de una gran tienda en el corazón del campamento, más una carpa,
y parecía que se estaba celebrando un festín. El corral que buscaban estaba más allá, aparentemente ubicado para protegerse y acceder rápidamente en lugar de para una salida rápida, pero se acercaban a cada paso, impidiéndoles precipitarse por la oscilante ventaja de Steve. «Oye, Warwick», dijo Steve al pasar junto a un grupo de hombres que portaban lanzas y escudos en lugar de odres de vino. «Harry cree que puede ganarte en una pulseada». «Lo hace ahora», dijo Walt, fulminando con la mirada al hombre más joven. «Un momento, yo nunca dije eso», dijo Henry, aún con una sana desconfianza hacia el anciano que había acosado y arengado a la compañía durante su entrenamiento, a pesar de tener el doble de edad que la mayoría. «Sí, lo oí decir», intervino Ashley. «No, espera», gruñó Walt. «Escucha, pequeño imbécil». Los demás resoplaron mientras seguían adelante, discutiendo y burlándose, otro grupo de soldados en busca de un poco de alegría para ahuyentar la realidad de la guerra, aunque solo fuera por una noche. No eran los únicos que caminaban por el campamento buscando pasar desapercibidos mientras continuaban con su diversión, aunque parecía haber un acuerdo entre ellos y los de guardia para no verse, ya que los sonidos del banquet de los nobles se intensificaban en la quietud de la noche. Todo cambió cuando uno de los hombres que se cruzaron miró a Steve al acercarse y se quedó paralizado, con el bigote temblando al abrir la boca. Steve se quedó inmóvil, inquieto por la familiaridad, y en un instante reconoció de dónde provenía. Era el hombre a cargo de la caravana de suministros que habían capturado entre la fortaleza de Ser Ixley y la de Lorcester. Llevaba un par de botas, y cuando Steve las miró, el hombre las apretó contra su pecho. Su merecido trauma le costó caro, pues Steve extendió la mano para sujetarlo, tapándole la boca con una mano, y con la otra lo sujetó del brazo y lo arrastró a una tienda cercana que parecía vacía. Los demás reaccionaron con rapidez, siguiéndolo y dejando tras ellos un callejón desierto. «¿Quién es?», preguntó Thomas bruscamente. La frivolidad que los había envuelto había desaparecido, y ahora solo se dedicaban a sus asuntos. «Un caballero que me reconoció», dijo Steve. La tienda estaba vacía, pero solo por ahora. Un par de sacos de dormir esperaban a sus dueños, y dejó al hombre en el centro, manteniéndolo amordazado. «Lideraba una caravana de suministros que capturamos hace un par de meses. Rodearon al cautivo, obligados por el tamaño de la tienda a apiñarse. El pobre hombre los miró, con ojos desorbitados mientras recorrían una cara tras otra, y se aferró aún más a las botas contra el pecho. «¿Qué hacemos con él entonces?», preguntó Walt. Un pulgar golpeaba la empuñadura de su daga a Andal en la cadera. Steve lo miró. «Eso es cosa suya». Empezó a suplicar, intentando hablar a pesar de la mano que le tapaba la boca. «Voy a retirar la mano», dijo Steve, «pero si parece que vas a gritar, tendré que romperte el cuello. ¿Entiendes?». Asentimientos frenéticos fueron su respuesta. Los demás se tensaron cuando Steve empezó a retirar la mano, pero el cautivo solo respiró hondo. «Bueno», dijo Steve, con las manos relajadas a los castados, pero claramente amenazante. «No supe tu nombre la última vez». Era porque los estaba interrogando y no querían ceder ni un ápice, pero aún así. El hombre tragó saliva, recomponiéndose. «Soy Sir Omar Stackhouse, de la casa Stackhouse». Soltó un suspiro por la nariz, haciendo crujir su bigote, finamente recortado. Desafortunadamente, era estrecho, pero no tanto como para que Steve sintiera ganas de golpear. «Bien. Omar, ¿te importa si te llamo Omar?». «Omar, tenemos un pequeño problema. Obviamente, no debería estar aquí, y si se supiera, mis chicos y yo estaríamos en un buen lío», dijo Steve, sin darle oportunidad de responder. «No me gusta matar cautivos, pero si se trata de tu vida y la de mis hombres, bueno, ya ves mi dilema». Omar parecía abrumado, pero logró asentir bruscamente. «No, entiendo a Lord América. Es una gran noticia, Omar», dijo Steve, dándole una palmadita tranquilizadora en el hombro. Los demás intercambiaron maradas mientras Steve hablaba, algunos incrédulos, otros al borde de la risa. «Voy a atarte y amordazarte, por supuesto, pero me das tu palabra de que no intentarás escapar en al menos media hora». Desconcertado, a Omar no le quedó más remedio que sentir, con la garganta agitada al tragar. «Genial, Omar», repitió Steve. «Solo hay una cosa más». Su mirada se posó en los zapatos que el hombre aún sostenía con fuerza. «Oh, por favor, no», dijo Omar, como si hubiera sufrido grandes pruebas y tribulaciones para conseguir las botas. Eran un buen par, así que quizá lo hizo. Steve se sintió un poco mezquino, pero también sintió que le debía algo al hombre por hacerle creer que estaba cavando su tumba. Tal vez esto le daría un nuevo recuerdo para acallar el viejo. Un buen par de botas de cuero como estas, hay que cuidarlas. Consigue agua y vinagre, una mezcla de 10 a 1,
y podrás mantenerlas flexibles y limpias. No hay nada peor que tener los pies empapados en una campaña. La confusión se dibujó en el rostro de Omar, incluso cuando Asric empezó a temblar en silencio tras él. Se oyó un ruido desgarrador cuando Walt empezó a reutilizar una sábana que había encontrado para vendajes, y enseguida, el Reclan quedó atado y amordazado, completamente atado. No vayas a ninguna parte, dijo Henry al salir, sin poder contenerse. Omar emitió un grito de indignación, no del todo intimidado, o quizás simplemente más valiente ahora que sabía que sus botas estaban a salvo. A Asric le puso una almohada bajo la cabeza mientras salían en fila, de vuelta a la noche y de regreso al camino hacia su objetivo. No es así como esperaba que fuera, dijo Beran. Esperaba sangre, dijo Thomas. El no, dijo Walt, casi gruñendo. El capitán no mata si no es necesario, dijo Asric. Tuviste una gran actuación durante la batalla, observó Beran, sin juzgar. Yo también lo haré, dijo Steve, y la pequeña diversión que sentía se desvaneció al pensarlo. Pero no a menos que sea necesario. Beran emitió un sonido pensativo y no habló más, sumiéndose en una profunda reflexión. Continuaron, incapaces de mostrar la misma alegría que antes, pero nada los detuvo. Ahora solo parecían otro grupo de soldados cansados, caminando penosamente por el campamento mientras el aroma a buena comida flotaba en el aire. No se cruzaron con más rostros familiares, y se acercaron a su objetivo sin ser abordados, aunque no estaban solos, y se podía ver a un pequeño grupo de sirvientes y mozos de cuadra realizando sus tareas. Siguieron a un pequeño grupo de hombres y niños que llevaban sepilos y sacos de pienso a cierta distancia. Cuando llegaron al gran corral, se encontraron con una gran manada de caballos, en su mayoría inactivos. Por su aspecto, no eran monturas de la alta nobleza, pero aún así eran lo suficientemente buenos como para atraer la atención de Toby. Aquí y allá se veían guardias alrededor del gran recinto. A simple vista, había quizás 2000 caballos, y este corral era solo uno de varios. Bueno, ya llegamos, dijo Walt, escupiendo por encima de la barandilla al detenerse. ¿Y ahora qué? Ahora, dijo Steve lentamente, asimilándolo todo, creo que encenderemos una fogata. Walt rió entre dientes, haciendo temblar a Henry y a Asric al recordar la última vez que había estado tan alegre, allá por los primeros días del entrenamiento, cuando alguien se había quejado. Esos sirvientes traen forraje de aquí, dijo Beran, inclinando la cabeza hacia ellos, luego hacia la dirección de donde venían. Probablemente todavía estén en sus carros. Disimuladamente, los demás intentaron mirar hacia el mismo lado que uno. No era muy disimulado. Walt, Thomas, Henry, dijo Steve. Les apetece un pequeño incendio provocado. Siempre, dijo Walt. Los demás asintieron. Beran y a Asric, entonces se quedarán conmigo, dijo Steve. En cuanto veamos fuego, asustaremos a los caballos. Parece que se irían en estampida por el camino, dijo Thomas, observándolo. Parecía diseñado para canalizar a la caballería fuera del campamento hacia el campo, donde podrían organizarse lo antes posible, mitigando las desventajas de un corral más protegido. Con suerte, lo harán y luego seguirán adelante, dijo Steve. No queremos que carguen contra el campamento, preguntó Thomas. Podríamos, dijo Steve, pero no conozco a los comandantes de la cuenca ni cómo reaccionarían. No creo que Robert quiera incitarlos a todos a seguirlo al norte. Thomas tarareó, asintiendo. ¿Alguna pregunta?, preguntó Steve. No había ninguna. Entonces, hagamos alguna travesura. Capítulo 43. Desde el PAN 3 los detalles de su escape tardaron solo un momento en resolverse, y luego se separaron, cada grupo haciendo lo posible por aparentar que pertenecían a un grupo. Uno de los padrinos, más bien un mozo de cuadra, aminoró el paso al pasar, observándolos a los tres apoyados en el corral. Steve levantó la mano con un gesto de la mano, sonriendo, y al cabo de un momento, el chico continuó con su saco vacío de forraje. Los minutos se alargaron con una lentitud que provocaba ansiedad, y Asric no pudo evitar cambiar de pie. Beran estaba mejor, aunque la rigidez era evidente en sus hombros, y observaba la manada de caballos, sin apartar la mirada. Ambos hombres sintieron que su atención se dirigía a Steve cuando empezó a tararear una cancioncilla, marcando el ritmo en la barandilla donde esperaban. Arqueó una ceja al ver sus maraadas. ¿Les preocupa algo?, preguntó Steve. Su tono denotaba preocupación, pero la mueca de su labio reveló la verdad. Acostumbrado a la discreta cagada de Steve, a Asric solo suspiró. Beran era más incrédulo, pero no tuvo tiempo de expresar sus pensamientos. Un grito llegó desde cerca y un resplandor naranja apareció en la misma dirección. Eso es, dijo Beran, dejando de lado la ansiedad y la concentración mientras volvía a mirar a los caballos. Su mano se desvió hacia su daga.
Cuidado con la patada. No será necesario, dijo Esteve. Toby lo mataría. Se frotó las manos rápidamente, luego extendió los brazos y los chocó con un potente aplauso. No era Hulk ni Thor, pero aún así sonó como el estallido de un trueno. Entre la manada, el instinto y el miedo triunfaron sobre el entrenamiento. Un relincho rasgó la noche cuando los más cercanos se dieron la vuelta para huir, y como una ola, el pánico se apoderó de toda la manada. Lentamente al principio, luego más rápido, miles de cascos comenzaron a resonar en la noche mientras los caballos corrían para escapar del repentino susto y del creciente resplandor del fuego, y tomaron el camino de menor resistencia, alejándose de aquello que los asustaba, la puerta principal del corral. Estampida. Esteve bramó, infundiendo aún más miedo en los animales. A por ellos, rápido, antes de que se escapen. Bajo las barandillas, los tres se agacharon, persiguiendo a la manada por el corral, que se vaciaba rápidamente. No estaban solos, los mozos de cuadra y los escuderos corrieron ante la repentina conmoción, pero la persecución desesperada de los hombres ante la estampida no logró calmar a los animales, y entonces fue demasiado tarde. No hubo forma de detener la maharia de caballos que corrían por el sendero hacia la salida del campamento, hacia la noche vacía. Esteve los guió por el sendero, persiguiendo valientemente a las nobles monturas, pero no por mucho tiempo. Un joven escudero pasó como un rayo, casi dejándolos atrás. Otro hombre que corría cerca logró burlarse, controlando el paso, pero aún así aumentaron la velocidad. Walt, Henry y Thomas alcanzaron al grupo de una docena al instante, y Walt asintió con la cabeza a Esteve. Había una mancha de sangre en la empuñadura de su daga. El joven escudero flaqueó y redujo la velocidad, y el resto del grupo lo rebasó mientras él respiraba con dificultad, corriendo tenazmente. Si la situación hubiera sido menos grave, algunos hombres podrían haberse reído o alentado, pero no había tiempo para esos pensamientos. Solo había la mezcla de pánico que produce que algo salga mal en un campamento de guerra, y saber que después habría nobles que querrían respuestas. Siguieron corriendo, y el campamento a ambos lados comenzó a vibrar de actividad. Nadie podía esperar alcanzar a un caballo al galope, pero aún así tenían que intentarlo. Sin embargo, al acercarse al final del sendero, este se estrechó, obligando a los animales a reducir la velocidad mientras se abalanzaban y pateaban, mordiéndose y empujándose. Un segundo aliento animó a los perseguidores, ofreciéndoles una esperanza, pero entonces se oyó el sonido de madera astillada, y los caballos, que se arremolinaban, salieron del sendero, superaron el último obstáculo y se adentraron en la noche. Los siguieron durante un minuto desesperado, despejando el campamento ellos mismos, pero la razón y la resistencia pronto los alcanzaron. Joder, maldijo un hombre cercano, deteniéndose a trompicones. El grupo se detuvo con él, Esteve y sus compañeros lo imitaron. Nunca lo recuperaremos a todos. Tenemos que intentarlo, dijo Esteve, mirando con severidad cómo desaparecían los caballos. Si no, los señores nos cortarán la cabeza. Un momento, ¿qué demonios es eso?, preguntó otro hombre, mirando hacia el campamento. El resplandor del fuego se había expandido, y con la persecución detenida, no había forma de ignorarlo. Apuesto a que eso es lo que los asustó, dijo Henry, imitando el acento de Eris lo mejor que pudo. La antorcha cayó en el comedero. Eso ya lo solucionarán, argumentó Esteve. Deberíamos dividirnos, intentar seguir a los caballos. Dejarán de correr en cuanto se calmen y podremos guiarlos de vuelta. El primer hombre dejó escapar un suspiro, aún con la respiración agitada, pero asintió. Tienes razón. Era el que se había burlado del escudero que los había adelantado a toda velocidad. Vengan conmigo entonces, dijo Esteve, señalando a sus 5 hombres. Giraremos a la derecha. Yo iré con ustedes, dijo el hombre, rascándose una mejilla ensombrecida. Parecía más un caballero errante que un sirviente. Mantengan el número equilibrado. Podrían estar escondidos por ahí los Stormlanders. ¡Qué listos!, dijo Esteve. Son unos inquietos esos habitantes de las tormentas, dijo, mirando a Beran y Thomas como si se compadeciera. Ambos hombres gruñeron, o quizás solo refunfuñaron, y entonces el grupo se dividió en dos, echando a correr lentamente. La oscuridad los oprimía, rota solo por una luna parcialmente velada y el resplandor del campamento a sus espaldas. Lo que fuera que ardía se había convertido en una llamarada, aunque no parecía extenderse por el campamento. Esteve guió al grupo en un amplio arco, como si fuera a girar para alcanzar a los caballos escapados del este, pero en realidad para acercarlos al lugar donde habían escondido sus monturas antes de infiltrarse en el campamento. No hubo conversación, cada hombre contuvo el aliento, aunque intercambiaron varias maradas significativas a espaldas del hombre extra. Cuando el campamento de la cuenca quedó muy atrás, y era el momento oportuno,
Esteve hizo su movimiento. Lo siento mucho, dijo Esteve, colocándose a su lado. El hombre que los acompañaba redujo la velocidad, desconcertado. Entonces, sus ojos se abrieron de par en par al comprender. ¡Oh, maldito idiota! Un golpe fuerte lo hizo tambalearse, aturdido, y unas manos ágiles se dedicaron a bajarle la túnica para atarlo, azotándolo de pies y manos. No perdieron tiempo y se marcharon rápidamente, riendo disimuladamente como colegiales tras su trabajo nocturno mientras se perdían en la noche. Para cuando el desafortunado hombre recuperó el sentido, estaba solo en la oscuridad y apenas podía hacer más que rodar o saltar. Se maldijo a sí mismo, ese cabrón rubio de ojos azules lamentaría ese día. No sabía cómo ni cuándo, pero ese día llegaría. Pero primero, tenía que liberarse y llevar la noticia al campamento. Se llevó las muñecas a la boca y empezó a mordisquear las ataduras que habían sido su ropa. A la mañana siguiente, el ánimo se extendió por el ejército a pesar del madrugón y el apresurado desmontaje del campamento. Ya se había corrido el rumor de la incursión planeada por Lord América contra los hombres de la cuenca, y ahora llegaba la noticia de su éxito, de las doucenas, o mejor dicho, de los cientos, de enemigos abatidos, de las enormes zonas del campamento que había incendiado, respaldado por auténticos habitantes de las tierras de la tormenta como Lord Dryars y Ser Tormenta de Piedra Verde. Incluso en el bullicio que acompañaba al acomodo de las tiendas y el ensillado de las manturas, señores y caballeros encontraron tiempo para pasar por la sección de Esteve, buscando noticias de la incursión. La mayoría se conformó con uno de sus oficiales, ocupado él mismo con asuntos más importantes. Gracias por venir, dijo Esteve a la docena de mujeres del pueblo que tenía delante, formadas en media luna en lo que había sido un círculo de entrenamiento. A su alrededor, sus hombres continuaban empacando sus pertenencias y preparándose para la marcha del día. Las mujeres no dijeron nada, solo observaban con una mezcla de aprensión y cauto optimismo. Era apenas el segundo día desde que se encontraban bajo el cuidado de la compañía del señor extranjero, pero lo que habían presenciado en ese tiempo fue suficiente para disipar sus peores temores. Quería tener esta conversación con ustedes ayer, pero la llegada del ejército de la cuenca lo impidió, dijo Esteve, siguiendo adelante con calma. Betty me dice que ha habido algunas preocupaciones sobre mis intenciones con ustedes. Una mirada nerviosa se dirigió a Betty, de pie a su lado, pero ella les dedicó un gesto alentador. No era la única de su gente presente en la reunión, Neyeis estaba a su derecha y Lyanna a la suya. Ambos iban armados a la vista. Quiero asegurarles que no pretendo presionarlos para que me sirvan, dijo Esteve, mirándolos a los ojos lo mejor que pudo. Así que tengo dos opciones. Una, que aceptes un trabajo conmigo, bajo las órdenes de Betty, por el mismo sueldo y con las mismas responsabilidades que el resto de sus chicas. 2. Que te dejemos en el primer castillo o pueblo que pasemos donde sea seguro hacerlo. Las mujeres intercambiaron maradas, y una conversación silenciosa se desarrolló bajo su mirada. Lord América es un buen señor, dijo Lyanna, atrayendo su atención. Lo que viste, así es siempre. No hay días malos. ¿Debemos elegir ahora?, preguntó una mujer. Su mandíbula era casi un arco iris de moretones, evidencia del golpe que había recibido con el guantelete de un caballero, aunque los pequeños cortes habían cicatrizado. Lo observó como un conejo a un soro. No, dijo Esteve. Puedes elegir irte cuando quieras, y te pagaré por tu trabajo hasta entonces. Si tienen alguna pregunta, pueden hacérmela a mí o a Betty, dijo Neyeis. El sol jugueteaba en su cabello, dándole un brillo que normalmente no tenía, y Esteve reprimió el impulso de pasarse los dedos por él. O podrían enterarse de los chismes de las otras chicas de la marcha. Les dedicó una leve sonrisa. Se cruzaron más maradas, pero no parecía haber consenso. Les avisaremos cuando decidamos, milord, dijo la mujer magullada, aparentemente designada como su portavoz. Tragó saliva, observándolo. Tómense su tiempo, dijo Esteve. Se giró hacia Betty. Pueden incluirlos en nuestro pedido de nuevo hoy. Yo me encargaré, milord, dijo Betty. Vamos, les dijo a las mujeres, chasqueando la lengua. Encontraremos algo mejor que obligarlas a montar a caballo hoy. Más de un suspiro de alivio mal disimulado le respondió mientras las conducía hacia el campamento que se disolvía para unirse al trabajo. Lyanna fruncía el ceño. Pensé que se animarían. Siguen siendo cautelosos, dijo Neyeis, golpeando con el pulgar la empuñadura de su espada. Pero no se deja pasar una oportunidad como esta, dijo Lyanna, con un tono de frustración. Hay gente que hace tanto y se les ofrece, pero no están seguros. Puede ser aterrador tomar una decisión que tendrá consecuencias tan diferentes, dijo Esteve.
Lyanna no dijo nada mientras miraba hacia el callejón por el que la mujer había desaparecido, con los labios tan apretados que palidecieron. Esteve y Neyeis intercambiaron una mirada, y ella puso una mano en el codo de la chica. Lyanna apartó la mirada bruscamente, apretando los puños a los castados. Mamá se esforzó mucho por encontrar un lugar con cualquier señor que la aceptara, con hija y todo, pero los únicos lugares que nos aceptarían a ambos eran. Se interrumpió. Esteve se encontró haciendo una mueca. Lyanna no había compartido mucho de su infancia, y no habían insistido. Los viejos dolores solían ser los que más dolían, sobre todo porque no había mucho que hacer para curarlos salvo el tiempo. Te ganó un puesto en Arenal, ¿verdad?, preguntó Neyeis. Porque murió y consiguió una promesa del mayordomo, dijo Lyanna. Su voz era ronca y no se volvió hacia ellos dos. Levantó un puño para frotarse la cara. Neyeis se acercó, y la mano que tenía en el codo se convirtió en un brazo alrededor de sus hombros. Está bien, murmuró. Miró a Esteve, asintiendo levemente. Ella se encargaría de todo. Daayar podría ayudar, dijo Esteve en voz baja. Su mano libre encontró la de él y le dio un apretón rápido, que él le devolvió, pero ella estaba concentrada en cosas más importantes. Se alejó, dejando a Neyeis para que consolara a Lyanna, y centró su atención en asuntos más sencillos. Aún había una compañía que poner en marcha. A diferencia del día anterior, los Lich no se conformaban con ser una amenaza invisible acechando en el horizonte. Exploradores y escaaltas cabalgaban con fuerza para advertir de la caballería que se acercaba, con sus brillantes armaduras y ondeantes estandartes, mientras la caballería de los Lich salía a perseguirlos. Nadie podía decir si se trataba simplemente de un intento de recuperar la distancia ganada por los Stormlanders o de una respuesta al insulto de la incursión de la noche anterior, aunque eso poco importaba ante las numerosas lanzas de caballería pesada que intentaban eludir a los caballeros de las tierras de la tormenta para sembrar el caos en sus columnas. Marchar era arriesgar mucho, pero detenerse era hacerle el juego a los Requiem, y nadie había acusado jamás a las tierras de la tormenta de ser el hogar de cobardes. Al acercarse el mediodía, se derramó la primera sangre del día, y los hombres al mando de Lord Baratheon se prepararon para la batalla. Esteve se apresuró a colocar a sus soldados cerca del vulnerable convoy de bagajes. Aunque podrían haber contribuido a la fuerza de protección, no le gustaba la idea de enfrentar a su fuerza ligera con la caballería pesada de la cuenca, aunque probablemente sería más una batalla de maniobras que un combate abierto. Los sirvientes y seguidores del campamento más cercanos al estandarte de la Estrella Blanca estaban agradecidos, su presencia era tranquilizadora mientras los Cuernous distantes sonaban y respondían. El día se alargó, la amenaza invisible agotaba los nervios de los hombres mientras marchaban, pero no podían hacer más que confiar en que los caballeros los protegerían, y así lo hicieron. Era casi el atardecer cuando llegó la noticia de que las fuerzas de la cuenca finalmente habían cedido. Historias de sus intentos de desviar a las fuerzas de protección de sus posiciones, de escabullirse para diezmar al ejército mientras marchaba, se extendieron por el campamento esa noche. Las alegres conversaciones sobre la incursión de la noche anterior se olvidaron, y los pensamientos se dirigieron al día siguiente, cuando los hombres de la cuenca seguramente regresarían. Lo hicieron, mucho antes, incluso antes de que el sol terminara de salir. Solo la habilidad de los exploradores les avisó, y comenzó otro día largo y tenso. Si bien el ejército de las tierras de la tormenta contaba con una caballería inusualmente numerosa, la fuerza de la cuenca contaba aún con más, y la defensa comenzó a agobiar a caballeros y nobles por igual, obligados a rotar durante el lento y agotador día. Pasaron 2 días más en la misma situación, y a pesar de las pocas bajas, se hacía evidente que no podrían mantener la defensa. Tarde o temprano, el enemigo se colaría. La única incógnita era cuántos y cuánto daño causarían antes de ser repelidos. Al 4.º día de hostigamiento, esa pregunta quedó respondida. Esteve cabalgaba en el flanco izquierdo de su posición elegida, con la mitad de la compañía a su lado, mientras que Ladri lideraba a la otra mitad por la derecha. Colinas bajas y jebousas lo rodeaban, a pesar de que el desgastado camino de tierra era ancho y serpenteaba entre ellos, y el sol de la mañana calentaba, casi demasiado para sus armaduras. Entonces se oyeron los habituales toques de cuerno que advertían de la proximidad del enemigo, pero algo era diferente. Esta vez estaban cerca. Más toques de cuerno, la urgencia en su núcleo, y una hulida de pánico recorrió las columnas del camino. Desde una colina cercana llegaron, con media lanza, casi 50 jinetes a galope tendido, y por un instante parecieron tan sorprendidos de ver la columna como de verlos a ellos. Entonces se gritó una orden y sus lanzas descendieron. La velocidad de su galope comenzó a aumentar.
No estaban frescos. La aguda mirada de Steve detectó sudor en los flancos de sus caballos y marcas de desgaste en sus armaduras. Este grupo ya se había enfrentado a la fuerza de protección, pero eso era lo de menos en ese momento. Observó cómo los Foeriders se dividían en dos grupos, un par de flechas descendiendo sobre la columna, y entonces empezó a dar órdenes, proyectando una voz tranquila y segura. A Artis, Hugo, Gerald, Talbert, a Arland, Jacob, Ren, dijo Steve, sin apartar la vista del enemigo que se acercaba. Los nombrados, algunos de su escuadrón, otros no, lo miraban con expectación. Vas conmigo. Atacamos al grupo de la izquierda. Iorit, tú liderarás a todos los demás por la derecha. Atácalos por ambos lados, no desafíes su cuña. Sí, señor, respondió sin que nadie lo cuestionara. Steve se arriesgó a mirar atrás y vio a Keladri ordenando a los escuadrones de Gualtieri que se unieran a ellos. La columna no quedaría desprotegida. Robin, quédate aquí. Quiero 3 caballos muertos antes de que los ataquemos, primero el de su líder. Te unirás al escuadrón de Wold y cargarás con él si es necesario. Sí, señor, dijo Robin, con la flecha ya preparada. Tenía las manos firmes. Los hombres de la cuenca se acercaban aún más. A mí, dijo Steve, liberando el martillo de su arnés, los enfrentaremos de frente. A la carga, a la carga. Los hombres rugieron en respuesta, y sus monturas avanzaron a toda velocidad, levantando terrones a su paso. El grupo de Steve formó una cuña con él a la cabeza, Ren en el centro, con el estandarte de la estrella blanca en alto. Los vítores llegaron de la columna que los seguía, soldados y sirvientes alzando la voz por ellos, pero rápidamente los dejaron atrás. Los hombres de la cuenca cargaban ahora, dejando atrás la sección más empinada de la colina. El líder del grupo izquierdo blandió su lanza, con las ranuras de la visera fijas en Steve mientras se acercaban. Una flecha brotó de la boca de su caballo y se desplomó sin hacer ruido, lanzando al caballero de la silla mientras rodaba hacia adelante. Otra flecha le siguió un instante después, rozando el hombro de Steve igual que la primera, pero la mala suerte hizo que su objetivo se desviara y la flecha se deslizó en su barda. Estaban lo suficientemente cerca como para distinguir el blanco de los ojos del enemigo. Otro hombre se desplomó de su silla, con una flecha asomando por la visera, y entonces chocaron con un choque brutal. Steve arremetió con su martillo, alcanzando a un hombre en el pecho y derribándolo de la silla, con la coraza destrozada. No se detuvo allí, la punta rota de la formación enemiga le permitió continuar por un ala, con el martillo extendido, eliminando caballeros a su paso, alcanzando algunos escasos intentos de respuesta con su escudo. En cuestión de segundos, la mitad de la cuña había sido derribada de sus caballos o muerta, y habían destruido la retaguardia de la formación. Disminuyeron la velocidad lo mejor que pudieron, deteniéndose para girar y reanudar el combate, pero no fue necesario. Lo que quedaba del grupo se había disuelto en una sola línea irregular, y sus aturdidos intentos de reorganizarse y alcanzar su objetivo final fueron frustrados por el escuadrón de Wold, que se plantó justo en el camino. Robin disparó otra flecha, alcanzando al caballero del frente de lleno en la frente. La cabeza del hombre se echó hacia atrás, aunque su yelmo le salvó la vida, y eso bastó para que se lo pensaran 2 veces. Un rápido vistazo a lo que quedaba del otro grupo, acorralado y atacado por Yorick y los hombres, los hizo reflexionar una tercera vez, y eso fue suficiente. Dirigieron su antes peligrosa carga hacia la línea, huyendo, apremiados por las burlas y mofas de aquellos a quienes habían intentado acorralar. Heridos, informe, ordenó Steve. Un coro de respuestas fue afirmativo, pero entonces Gerald habló. El cabrón me dio en el hombro, dijo, sujetándose el brazo con cuidado. Entonces, te vas a Coribo, dijo Steve, observando la otra pelea mientras terminaba, con los caballeros rodeados y acorralados dejando caer sus armas y alzando los brazos en señal de rendición. Jacob, con él. Los demás, a por mí. La emoción había terminado, pero el día aún no había terminado, y los enemigos aún acechaban tras las colinas. Había cadáveres y heridos que vigilar, caballos que añadir a la manada y una guardia que reiniciar. El peso del éxito. Más tarde, con la ventaja de la retrospectiva, Steve recordaría ese momento y se arrepentiría de haber asumido que sería la parte más problemática de su día. No hablas en serio, dijo Steve, con voz monótona y sin gracia. El sol de la tarde teñía las paredes de la tienda de un naranja apagado. Son un peso muerto, dijo Caferen, igual de disgustado. Debo recordarte, Ser Ryars, que tenemos 40.000 recién furiosos persiguiéndonos, y cada minuto cuenta. Se había convocado otra reunión en la tienda de mando de Robert, y se había producido otra discusión con el señor de Phampton una vez que el asunto principal se había planteado. Los señores aún llevaban sus armaduras,
muchos aún con la evidencia del trabajo del día sobre ellas mientras se sentaban y bebían. Son nuestros cautivos, dijo Esteve. Tenía las manos extendidas ante él sobre la larga mesa, inmóviles como una tumba, con la misma seriedad en su rostro. Cautivos heridos bajo nuestro cuidado. Si da la orden de que se ocupen de ellos, no solo tendrá que preocuparse por los hombres de la cuenca enfadados. Sir Ayers, por favor, dijo Caferen, ahora con desprecio. No soy un salvaje de ultramar. Ni siquiera pensaría en deshonrarme así. Esbozó una sonrisa de cocodrilo. El único esosi del campamento está a su servicio, y es él quien los cuida, ¿no es así? Esteve entrecerró los ojos, consciente de su juego. Se habían oído algunos murmullos de disgusto en la tienda ante el comentario de Salvaje, aunque se calmaron en cuanto dijo lo suyo. Mis señores, liberamos a los cautivos ilesos al inicio de nuestra marcha hacia el norte, sabiendo que no sería viable traerlos con nosotros, dijo Caferen, volviéndose hacia sus compañeros. Simplemente es hora de hacer lo mismo con los heridos. No podemos permitirnos que sigan frenándonos. Se alzaron murmullos de asentimiento. Roberta sentía, aunque tenía la boca oculta tras las manos, con un puño en la palma. Samuel miró a Esteve a los ojos desde el otro lado de la mesa, encogiéndose ligeramente de hombros y asintiendo. Esteve puso los ojos en blanco, ocultando una irritación muy real. No era tan ciego como para no percibir el tufo político cuando entraba en una habitación. En ese caso, me ofrezco a supervisar la entrega, dijo Esteve. Le dirigió a Caferen una mirada completamente desprovista de malicia. ¿Qué? ¿No ibas a dejar a un grupo de heridos solos en el desierto? No, dijo Caferen, con cuidado de no apretar la mandíbula. Claro que no. Sí, eso servirá, dijo Robert, apoyando el puño sobre la mesa con un golpe seco. ¿Cuántos hombres quieres? Agradezco la oferta, pero me las arreglaré con los míos, dijo Esteve, ignorando el rubor furioso que se apoderó del rostro de Caferen. Probablemente contactemos con alguien importante. ¿Querías que les transmitiera un mensaje? Dile que son unos capullos, dijo Robert, casi por reflejo. La mirada evaluadora que Samuel le había dirigido a Esteve se convirtió en una de resignación cansada mientras una carcajada se extendía por la tienda. Seré educado, le dijo Esteve al anciano Lord. Robert gimió, pasándose una mano por la espesa sombra vespertina de su barba. Dails que mi lucha es con Eris, no con ellos, pero les daré una buena bofetada si insisten. Otra vez. Miró a Samuel, contento. Mucho, dijo el anciano señor, seco como un desierto. Un suave sonido provenía de debajo de la mesa, demasiado bajo para ser percibido por oídos normales, pero Esteve lo oyó y vio al hombre sentado junto a Caferen moverse, como si alguien le hubiera quitado la bota de la vista. No es por ofrecerle su ayuda, Lord Errol, dijo Serfel, conocido como Hacha Plateada, pero no sería mejor que alguien de su estatura transmitiera las palabras de Lord Baratheon. Miró a Esteve. Lord América es un guerrero formidable, pero puede que se tomen tus palabras más en serio si vienen de un señor de la tormenta. No te preocupes, Hacha Plateada, dijo Robert, despidiéndolo con un gesto de la mano. Después de los problemas que les ha causado, diría que conocen el nombre de Esteve tan bien como cualquiera de nosotros, y quiero a Samuel a mano para asegurarme de que todo salga bien. Como usted diga, mi señor, dijo Hacha Plateada, sin inmutarse. Bueno, entonces, está resuelto, dijo Robert. ¿Qué sigue? ¿Alguna noticia de los jinetes de avanzada en el próximo canal? Había más asuntos que atender mientras el sol seguía poniéndose, más exigencias propias de dirigir un ejército en el campo de batalla. Pero eso eran solo negocios, nada que despertara la ira de ningún señor tanto como el comienzo de la reunión. Si Lord América y Lord Caferen decidían ignorarse mutuamente, era asunto suyo, y ciertamente no algo que notaran los presentes con ojos para verlo. Era media mañana cuando una fuerza de caballería, 500 hombres, llegó trotando por la última curva del camino. Era una vista intimidante, los estandartes de las poderosas casas ondeaban orgullosamente al viento, anunciando la llegada de los señores con elaboradas armaduras que cabalgaban delante de ellos. La columna, de 10 caballos de ancho, se extendía por el camino de tierra a ambos lados, y no parecían disminuir la velocidad al acercarse al solitario estandarte que tenían delante, con una estrella blanca. El estruendo de los cascos se hizo más fuerte, llenando el aire y ahogando la escasa conversación que había entre quienes se acercaban. Quizás habría sido más intimidante si los propios exploradores de Esteve no hubieran notado antes a los jinetes enemigos que informaban de su presencia a las fuerzas de asalto, pero claro, no tenía mucho sentido intentar ocultar la colección de lounas y poustre tienda que se extendían por el camino. Los observó mientras esperaban hasta que casi estaban sobre ellos para reducir la velocidad,
un leve gesto del líder provocó que una trompeta diera la orden. Esteve observó cómo la masa de caballería se detenía, sentada a la sombra al frente de su pequeño campamento. Tenía una mesita delante, una jarra y 2 copas encima, y una sola silla vacía frente a él. Los señores al frente de la caballería lo contemplaron durante un largo instante, dejándolo estirar. Tomó un sorbo de su copa y los miró a su vez. El líder desmontó con suavidad la gran pluma verde y dorada que coronaba su yelmo ondeando al ritmo de la acción. Poseía una complexión robusta, acentuada por la armadura dorada y decorada que vestía, y llevaba una espada en una cadera y un pico de guerra en la otra. Su mirada, ensombrecida por el yelmo, se dirigió a los ocupantes heridos que yacían tras él, atendidos por Coribo y su ayudante Ed, con la ayuda de un puñado de mujeres, antes de dirigirse a los soldados de rostro pétreo que lo rodeaban, formando filas ordenadas. Finalmente, se quitó el yelmo y lo colocó en el hueco del codo. Un hombre de rostro apuesto apareció, con el bigote castaño sobre el labio cavado o en las puntas. Parecía tener la misma edad que Neyes. Ese estandarte, dijo el hombre. Debe ser Lord América. Lo observó un instante, fijándose en su postura despreocupada y su pesada armadura. Has destrozado mis líneas de suministro. Gracias, dijo Esteve, inclinando la cabeza sin hacer ademán de levantarse. Usted debe ser Lord Tyrell. Lo soy, dijo. Mace Tyrell, señor de Alto Jardín, señor supremo del Mander, guardián del sur, etcétera, etcétera. Desestimó los títulos con un gesto, como si restara importancia a su importancia, antes de señalar la silla vacía. Puedo. Por favor, dijo Esteve. ¿Quiere algo de beber? Sí, dijo Mace, sentándose con cuidado en la silla de madera. Esteve sirvió, sabiendo que la silla aguantaría, después de todo, era una de las suyas y le ofreció la copa de vino. Gracias, dijo Mace, probándola. Oh, está muy bueno. Supongo que lo sacó de las provisiones de Lord Tarly. Uno de los hombres, todavía montado detrás de él en la primera fila, se movió ligeramente, con una pancarta familiar justo detrás. Suyo, en realidad, dijo Esteve. Del campamento a la cabeza del quemadura azul. Mace hizo una pausa a medio sorbo, pero solo un instante. Bueno, está claro que tengo un gusto excelente. Dejó la copa, observando a Esteve de cerca. He oído cosas interesantes sobre usted, Lord América. Suena a una forma educada de decir algo descortés, dijo Esteve. Tomó otro sorbo de su copa, dejando que el momento se prolongara. Podía oír el movimiento de sus hombres tras él, el gemido de dolor de un paciente y el suave relincho de un caballo. ¿De quién se lo ha dicho? De Lord Tarly, Lord Meadows, incluso de un Lord Sestor en la frontera, aunque quizá fuera su tío, reflexionó Mace. Nunca había oído cosas tan elogiosas sobre alguien de quienes fueron derrotados con tanta facilidad. Supongo que son gente estupenda, dijo Esteve. Así es, dijo Mace. Se removió en su armadura. ¿Te das cuenta de que esta discusión no retrasa a mi ejército ni impide que mis caballeros hostiguen al tuyo? Ya me lo imaginaba, dijo Esteve, encogiéndose ligeramente de hombros. No estoy aquí por eso. No pretendes tenderme una emboscada, ¿verdad?, dijo Mace, frunciendo los labios y mirándolo como un profesor indulgente a su alumno. Con los hombres que tengo esperando tras la siguiente colina. No, dijo Esteve. Lo admites rápidamente, dijo Mace. Bueno, tus exploradores finalmente los vieron al acercarte, así que, dijo Esteve, encogiéndose de hombros mientras mentía. Los exploradores de la cuenca no los habían pasado por alto la primera vez, porque aún no los habían llamado. Mace emitió un pequeño concentrado, observándolo. Entonces, mejor nos ponemos manos a la obra, dijo. Mejor, dijo Esteve. Su mirada se dirigió a la fila de señores que aún montaban, memorizando sus armaduras y estandartes aunque no pudiera verles la cara. ¿Qué quieres del señor de Alto Jardín a cambio del regreso de sus tropas?, preguntó Mace, casi golpeándose la rodilla con un ruido metálico. Nada, dijo Esteve. Nada. Puede que no sepa cómo funciona esto de los rescates, dijo Esteve, con su expresión de vaya. No estoy seguro, señor, pero haré lo que pueda. Pero supongo que el cautivo tiene que ser al menos un caballero para que valga algo. Tienes razón, dijo Mace. Una gaata de Sudor le resbalaba por la sien, la armadura estaba caliente incluso a la sombra. Así que consideremos esto un gesto de buena fe y tratemos a los cautivos y heridos de los demás como esperamos que traten a los nuestros, dijo Esteve. He encargado a mi hombre Coribo, un médico de Mir, que atiende a tu gente tanto como a la mía. Tu carácter está a la altura de lo que me han dicho, dijo Mace, tomando otro sorbo de vino. Una buena sugerencia. Estoy de acuerdo. Las damas que ayudan también son de tu gente, dijo Esteve. Ah,
Preguntó Mace, volviendo la mirada hacia ellos, ahora más atenta. Eran sirvientes en el campamento de Lord Tarly, pero los acogí después de que gente menos escrupulosa los encontrara, dijo Esteve. Han pedido volver a trabajar para su reino natal en lugar de para mí. No todos lo habían hecho, solo la mitad, pero Esteve no iba a mencionarlo. Ah, dijo Mace, perdiendo interés. Qué caballeroso. Sacudió una pierna bajo la mesa. Con eso concluimos nuestro asunto. Había una cosa más, dijo Esteve, como si acabara de recordar. Robert, quiero decir Lord Baratheon, quería que te dijera que su lucha es con Eris, no contigo, suspiró, pero si sigues insistiendo, te va a dar una bota en el culo. Mace rió disimuladamente, mientras sus vasallos se removían en sus sillas. Eso coincide con lo que sé de Lord Baratheon. Dio un largo sorbo de vino, terminó la copa y la dejó. Lo tendré en cuenta, con la debida consideración. Es todo lo que puedo pedir, dijo Esteve, actuando como si el doble sentido le hubiera pasado desapercibido. Mace se levantó, inclinó la cabeza y se dio la vuelta sin decir nada más. Por un momento pareció que era el fin, pero entonces el hombre hizo una pausa, como si recordara algo. En realidad, solo había una cosa más, Lord América. Sí, ¿qué es eso? La verdad es que estoy bastante molesto contigo, Lord América, dijo Mace, todavía de espaldas, hablando por encima del hombro. Me esforcé mucho para organizar personalmente los horarios de cosecha y envío para facilitarles el camino a mis ejércitos, y tú arruinaste a uno de ellos. Su actitud relajada se desvaneció, al igual que su leve sonrisa. No hay ningún invitado aquí, por muy agradable que haya sido esta pequeña reunión. Eres una amenaza potencial para mis fuerzas. Podría dar la orden. ¿Qué quieres que le diga a tu familia? Mace parpadeó. Disculpa, podrías dar la orden, dijo Esteve, reconociendo la amenaza. Pero entonces morirías. Entonces, ¿qué quieres que le diga a tu familia? El señor de la cuenca se giró, mirándolo de frente. Tienes mucha confianza para enfrentarte a la flor y nahata de la caballería de Rich. Eres el hombre que se puso a tiro de piedra, dijo Esteve. Dejó su copa sin pestañear. Los señores y soldados que estaban lo suficientemente cerca como para oírlo empezaron a moverse en sus sillas, inquietos, mientras que los hombres de Esteve permanecían casi inmóviles como estatuas. Mace dio un paso al frente, acortando la distancia entre ellos. Miró fijamente a Esteve a los ojos sin pestañear. ¿Lo dices en serio?, dijo Mace, más intrigado que temeroso. ¿Preferirías tu vida a rendirte? Yo sobreviviría, dijo Esteve, con una comisura de la boca torcida, pero muchos de mis soldados no. Ya veo, dijo Mace, dirigiendo la mirada hacia ellos. Pareció tomar una decisión. Eso es, admirable, supongo. Esteve no dijo nada, solo esperó. Entonces, en agradecimiento por preservar la vida de los leales habitantes de la cuenca y por fortalecer los leisaas de honor incluso en tiempos de rebelión, comenzó Mace, alzando ligeramente la voz para que lo oyeran más que sus allegados, les concedo un salvoconducto, siempre que regresen directamente con las fuerzas Baratheon y no se opongan a las mías durante ese tiempo. Muy amable de su parte, Lord Tyrell, dijo Esteve, casi recostado en su silla. Acepto. Mace lo miró por última vez antes de volverse y dirigirse a su caballo. Mis señores, hemos llegado a un acuerdo. Ahora vayamos al ejército de las tierras de la tormenta y demostrémosles el error que cometieron al aventurarse en un campo de espinos. Se oyeron vítores en respuesta, y Esteve se levantó para ocuparse de sus asuntos, ignorando al señor de la cuenca mientras seguía dando órdenes. Tenía hombres que organizar y un segundo al mando que aplacar. Lord Tyck, que su hombre se encargue de él. Esteve se giró, con la mirada fija en el señor con el que Mace hablaba. Su estandarte había caído tras otro, ocultándolo hasta entonces, pero ahora lo veía, 3 castillos negros sobre un campo naranja. El hombre solo miró a Esteve, sin dedicarle apenas un instante, pero fue suficiente, y ahora Esteve conocía su rostro. Apartó la mirada, concentrándose en el asunto en cuestión. Su asunto con Pyke vendría después. Bajo su dirección, los hombres de Esteve se marcharon rápidamente, dejando atrás el punto de negociación, y él solo se detuvo para aceptar un agradecimiento apresurado y susurrado de una de las mujeres que sus hombres habían salvado. No reparó en la mirada pensativa de uno de los señores del dominio, uno que había visto su reacción ante Pyke y pronto se puso en camino, regresando a su ejército. El hombre reflexionó sobre lo que había visto y lo que podría significar. Finalmente, sonrió, oculto bajo su yelmo mientras seguía a su señor. La oportunidad llamó a su puerta. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, que compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.